Muy buenas tardes. En el mundo siempre tenemos un campo y una ciudad. Siempre tenemos un sector rural y un sector urbano. Vivimos en esa lucha entre el sector rural y el sector urbano. Yo soy un afortunado criado en la zona rural de Colombia, con una cantidad de valores y una cantidad de muchas cosas que no se tienen en la ciudad. Una de ellas, y un aprendizaje que recojo del campo y especialmente de mi familia, es la austeridad. Cuando uno le habla de la palabra austeridad, uno se refiere generalmente al estado económico de la austeridad, a la carencia de algo o a ejercer control económico sobre algo. Pero según la Real Academia de la Lengua, la palabra austeridad va mucho más allá. Habla de algo áspero, algo difícil. Y definitivamente, cuando uno habla del sector rural, la austeridad está presente en la actividad agropecuaria, en la actividad artesanal, en cualquier actividad que se desarrolle en el sector rural. En tres aspectos principalmente: en la inversión, en las relaciones sociales y en la oferta de alimentos. Pilares fundamentales de la estructura rural. Un campo sin inversiones es un campo que no florece, y es el campo que hoy tenemos. Nuestros modelos económicos apuntan al desarrollo de las ciudades, y el campo se queda en el siglo XVI. Un campo sin inversiones no florece. La relación social en el campo es la base de la estructura. Una persona que vive en una ciudad, tenga un empleo, accede en una esquina a un transporte público, va a trabajar, encuentra sus alimentos en un supermercado, tiene una oferta educativa en una universidad y puede hacer su desarrollo profesional, en fin, tiene toda la oferta para desarrollarse. En el campo no existe la comunicación, no existen las carreteras. El campesino depende de la relación social para poder construir el desarrollo. Yo hice parte de la relación social rural y lo sigo haciendo parte del relacionamiento con todos entre iguales. Sin embargo, en nuestra estructura social rural llegó la violencia. Y cuando llegó la violencia, trajo consigo tres oportunidades para el campesino colombiano tradicional. Una fue desplazarse a la ciudad, desplazarse a otro lugar a buscar oportunidades. La otra fue la de cultivar ilícitos. La otra fue la de enfilarse en grupos armados. Muchos de mis amigos de infancia murieron en nuestra guerra de Colombia. Campesinos que se fueron a la lucha de los grupos armados. Otros, como mi amigo Wilmer, encontraron una oportunidad yéndose ilegales para España. Hace 15 días que me encontré con él en el aeropuerto de Bogotá, le había perdido el rastro, iba de regreso a España después de visitar a su familia. Se sentía desarraigado. Ha ganado oportunidades económicas cuando muchos de los que se fueron con él ya les tocó regresarse por los problemas que se viven allá. Y sin duda, todo afecta a la producción de alimentos, que es uno de los pilares básicos del desarrollo rural en cualquier país del mundo. Cuando nosotros hablamos de alimentos, tenemos que hablar obligatoriamente de una cadena muy grande para poder tener abastecimiento de esos alimentos. Pero en un país en el que la pobreza rural es el doble de la pobreza urbana, en un país en el que el campo es el tercer generador de mano de obra, pero no lo promovemos, en un país en el que es el segundo país más inequitativo de Latinoamérica y la distribución de la tierra es la peor que nosotros nos podamos encontrar, pues no va a haber oportunidades para proveer esos alimentos. Un país que tiene grandes oportunidades, pero que no las estamos aprovechando. Entonces, ¿cómo entender todos estos fenómenos de austeridad que se reflejan en las cifras económicas frente al potencial y la responsabilidad que tiene el sector rural para proveer los alimentos que necesitamos en las ciudades?
cómo entender esa relación, cómo entender eso que no funciona y cómo trabajar para lograr que tengamos un futuro diferente. El acceso a alimentos, entonces, requiere dos cosas fundamentales: que haya abastecimiento y que haya poder adquisitivo. ¿Cómo logramos el abastecimiento? Partiendo con una oferta productiva de calidad, de acuerdo a las necesidades del mercado. ¿Y cómo generamos poder adquisitivo? Dando oportunidades de empleo o promoviendo el emprendimiento de las personas. Y es en el sector rural donde debemos empezar a promover la capacidad de producir alimentos y la capacidad de generar emprendimiento. En mi vida me he dedicado a trabajar en el desarrollo rural. Un desarrollo entendido no como construir un puente que nos genera desarrollo. Cuando se construye un puente pensando en el desarrollo y debajo de ese puente hay personas que viven, ahí no hay desarrollo. El desarrollo debe ser equitativo para las personas. Y en el proceso de desarrollo rural en el que yo he trabajado y he tenido la fortuna de participar, hemos tenido en cuenta a las personas, sus planes de vida, sus proyectos de desarrollo. Y con ellos hemos construido procesos en los que una persona, cuando tiene acceso a las herramientas para producir más y mejor, cuando tiene acceso a la posibilidad de entender su finca como una empresa, cuando conoce el mercado y de acuerdo con lo que el mercado necesita, él empieza a producir. Y cuando hay quien reúna a los actores del sector privado, del sector público, de la academia, de la cooperación internacional y sobre todo de la comunidad en general, de la sociedad civil, en torno a ese desarrollo, podemos marcar diferencias. En las experiencias en que yo he participado, hemos visto cómo campesinos en estado de pobreza extrema, en periodos de 4 años, se vuelven altamente productivos. Generan 7.8 veces el ingreso del sector ganadero de Colombia. Generan 3.7 veces el ingreso del sector azucarero de Colombia, quizás una de las mejores agroindustrias establecidas en nuestro país. Genera 1.5 veces más los ingresos del sector cafetero de Colombia en unidades de campesino por hectárea. Se vuelven altamente productivos cuando tienen esas herramientas. Y además de eso, restablecen todo el tejido social que habían perdido, negocian con los diferentes actores y generan desarrollo para su comunidad y para el país. Porque en la medida en que ellos participan de la economía, hacen crecer el PIB de nuestro país. El sector agrícola ha perdido participación del 14% del PIB en los años 60 al 6% en el año 2013. Cada vez es menos importante porque le damos menos importancia. Pero siempre decimos, el problema del campesino es el mercado. Por mucho que el campesino tenga toda esa posibilidad de producir, ¿a dónde va a vender sus productos? Pues quiero contarles que una de las cosas simples que yo he aprendido en este proceso es que el mercado existe. Colombia ha firmado TLCs, 20 TLCs firmados en proceso de firma, que nos abren un mercado de 4.000 millones de habitantes en el mundo. Pero también aquí tenemos 47 millones de colombianos que consumen y necesitan alimentos. De esa manera es que uno encuentra un producto tan colombiano como una monedita de plátano en un supermercado de Estados Unidos en cantidades alarmantes. Entonces el mercado existe. La pregunta es, si el mercado existe, si ya hay procesos que nos han permitido que el campesino se pueda labrar su propio desarrollo y tener una mejor oferta productiva, entonces ¿qué nos falta? Tenemos un problema muy complicado, la logística. Pero como nosotros tenemos la teoría de resolver problemas, entonces hemos trabajado también con la comunidad campesina cómo resolver la logística. Y otro aprendizaje sencillo que hemos aprendido siempre de nuestros padres y la familia es que zapatero a tus zapatos. Hemos comprendido cómo ese campesino que se dedica a hacer lo que sabe hacer en el campo se vuelve más productivo y que el mercado empieza a ser consciente de comprarle a esos campesinos
queda un espacio en la mitad que hay que llenar, y es cómo llevamos el producto desde la finca hasta el cliente final. Y esa logística tiene que ser especializada a las condiciones de un país de 3 cordilleras. Tiene que ser adecuada a la producción de un país de 0 metros sobre el nivel del mar a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en eso estamos en pañales. Entonces, el trabajo que se ha hecho es de poder hacer parte de la cadena logística, pero con funciones especializadas a cada uno de los actores. Y parte de estos resultados se condensan en una campaña también de ponerle oficio a cada persona. Y el poder que tiene la sociedad civil frente a este tipo de estrategias es grandísimo. Ustedes tienen la capacidad inmensa de hacer parte del cambio. Yo sé que pocos de ustedes tienen una relación directa con el campo, pero también sé que muchos más de ustedes, de alguna forma, han tenido las mismas oportunidades o más de las que yo he tenido para pensar diferente y para actuar diferente. Pero también estoy seguro que cada uno de ustedes todos los días pone en su plato un alimento que viene del campo, y allí hay una conexión directa, hay una responsabilidad importantísima de ser parte de esa cadena de abastecimiento. También hemos demostrado que cuando esa cadena de abastecimiento se cierra, tenemos indicadores de construcción de paz para nuestro país importantísimos. Donde hemos estado trabajando con este tipo de experiencias, no ha habido ningún desplazamiento de un campesino a la ciudad. Además, hemos contado más de 500 retornos porque las condiciones mejoran y el campesino quiere volver a su familia y a su origen productivo. Entonces, aquí hay una herramienta no solo para mejorar el abastecimiento que tenemos, sino también para construir la paz en nuestro país. Y solo tenemos que tomar la decisión de ser parte de ella. Y hay mecanismos que hoy en día nos lo permiten. Desde siempre, la humanidad ha solucionado sus conflictos de una sola forma: y pareciera que nos hemos acostumbrado a esto. Incluso hoy en nuestros días nos parece normal. Pero ¿qué pasaría si existiera otra solución? Una que siempre ha estado frente a nosotros y que en nuestro caso podría traer la paz que tanto buscamos para nuestros campos. ¿Qué pasaría si, por absurdo que suene, una lechuga tuviera más poder para derrotar un fusil? ¿O un tomate a una granada? ¿O cualquier cosa que se cultive en nuestros campos tuviera la fuerza para derrotar el círculo vicioso de la guerra y así restablecer la paz de una manera sencilla y duradera? Parece algo imposible, pero la verdad es que no lo es, porque con cada alimento de Valle en Paz que usted compra, cada uno de nuestros campesinos recibe el sustento necesario para recuperar su modo de vida en paz y así abandonar de una manera definitiva la siembra de cultivos ilícitos o su vinculación a grupos armados al margen de la ley. Así es, la fuerza de los alimentos tiene el poder de triunfar sobre las armas y restablecer la paz de una manera duradera. Nuestros cultivos son el arma que le puede devolver la vida y la paz al campo. Y para ser parte de este nuevo ejército que por primera vez en la historia de la humanidad va a pelear con armas distintas a un fusil, lo único que tenemos que hacer es comer. Porque la mesa es el nuevo campo de batalla, que le devuelve las oportunidades a nuestros campesinos y al país de tener un verdadero futuro sin conflictos. Valle en Paz, la fuerza de los alimentos. Esta campaña ha reclutado a 6.000 soldados de la Fuerza de los Alimentos. Son 6.000 soldados que están exigiendo productos que sean producidos en zonas de conflicto, que lleguen al mercado directamente sin intermediarios y que sean producidos con tecnologías de agricultura limpia más saludables para todos nosotros. Son 6.000 soldados que están dando la oportunidad hoy a 6.000 campesinos de que se queden de manera lícita en sus territorios, siendo productivos para el país y devolviéndole la paz a nuestro país. Si queremos tener 40.000 o 100.000 campesinos en esas mismas condiciones de desarrollo, necesitamos 40.000 o 100.000 soldados de la Fuerza de los Alimentos. Y ustedes mismos, las 100 personas que están aquí sentadas, pueden hacer parte de ese cambio y de esa Fuerza de los Alimentos. Ustedes tienen el gran poder de lo simple, el poder de hacer los grandes cambios para nuestro país y el mundo. Muchas gracias.